Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. ¿Recuerdan que en enero de 2023 les mostré la restauración de una figura de vinil de Meowth? Pues me di cuenta de que ya había pasado demasiado tiempo desde ese video y decidí que era un buen momento para restaurar al siguiente Pokémon de esa colección de 5 figuras. Antes de continuar, una disculpa por desaparecer tanto tiempo. Para ser honesta, la vida se ha vuelto algo complicada y eso de trabajar en 5 proyectos al mismo tiempo no fue la mejor idea, pero les iré mostrando cada uno de esos proyectos poco a poco. En el video de Meowth les mostré las 4 figuras restantes de la colección y ustedes eligieron que el siguiente en ser restaurado debía ser Squirtle. Así que aquí lo tienen. Este pequeñín no se encuentra en tan buenas condiciones en comparación con Meowth. Tiene muchas manchas y tallones por todo el cuerpo, además de que el color azul se hizo grisáceo, así que su procedimiento será un poco más complicado. Y en algún punto cubrí el agujero de su cabeza con arcilla sobrante de otro proyecto. Pero bueno, ahora que ya tenemos a nuestra víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Antes de pintar a Squirtle por completo, tomé un algodón con acetona e intenté rescatar el color azul. Pude retirar la mayor parte de las manchas, pero el azul estaba demasiado grisáceo. Para remover los tallones, de los cuales había unos bastante graves, decidí lijar la superficie con diferentes lijas y limas para uñas. Curiosamente fue más fácil suavizar las patitas y la cola en comparación con la cabeza, que se quedó con algunos tallones pequeños. Finalmente decidí que lo mejor era pintar la figura completa, así que le apliqué 2 capas de primer gris para comenzar. Para que la piel azul quedara con textura suave, decidí comprar un aerosol en lugar de usar pintura acrílica. Protegí el caparazón con cinta masking para que la pintura no cayera en toda la figura, aunque no quise ser muy precisa al colocarla. Ya lista, apliqué alrededor de 5 capas del aerosol azul para que quedara parejo el color y retiré la cinta masking. Después mezclé pintura acrílica color piel para el plastrón del caparazón y la apliqué con un pincel. Para alcanzar las partes más difíciles utilicé otro pincel de punta fina. En total fueron alrededor de 10 capas para conseguir que el color fuera opaco. Ya listo, continué con la orilla blanca del espaldar del caparazón, de la cual fueron menos capas sorprendentemente. Y por último pinté el propio espaldar con café terracota, con unas 4 capas de pintura. Ya que estuvo lista para comenzar el repaint, apliqué una capa generosa de Mr. Super Clear en toda la figura y la dejé secar por unos 15 minutos. Utilizando mis lápices de colores acuarelables, primero hice el boceto de los ojos. Utilicé rojo para los irises y color piel para la línea de agua. Después dibujé las pupilas para alinear los ojos con la vista al frente. Ya hecho, comencé a detallar los irises yendo de rojo a negro para sombrear la parte superior. Por el momento parece que consumió sustancias ilegales, pero confíen en el proceso. Para definir la boca y los párpados, tomé mi pincel fino y apliqué el pigmento de mi lápiz azul. Luego sombreé el resto de la piel azul con gises pastel y brochas de maquillaje. Había zonas más fáciles de sombrear que otras, como el espiral en la cola, por ejemplo, pero me gustó el resultado. Después apliqué gises en las marcas del plastrón con un café muy suave, además de en las orillas para dar más volumen. Retiré el exceso de gis y encima pinté con el pigmento del lápiz café para definir. E hice exactamente lo mismo con el espaldar, aunque en lugar de café utilicé un gris oscuro para sombrear. Ya hecho, hice algunas luces en el caparazón en general para detallar las marcas, y protegí esta capa con Mr. Super Clear. En la siguiente capa utilicé pintura acrílica para las escleras. Después coloreé nuevamente los irises para saturar los colores. Pinté la orilla del párpado superior con negro y la línea de agua con color piel. Luego apliqué color blanco en algunas zonas para darle más luz y sombreé el ojo con gises pastel.
Y por último utilicé pintura blanca para hacer luces en los ojos. Después apliqué microglitter en toda la piel para darle brillo. Una vez que terminé, rocié 2 capas de Mr. Super Clear. Ya seco el sellador, continué decorando la base. Mi idea era que pareciera sentado en la orilla de la playa, así que comencé aplicando una capa generosa de pegamento blanco en toda la superficie y la distribuí con una herramienta de silicón. Ya hecho, coloqué arena encima, igualmente de forma generosa, y dejé secar por unas 12 horas. Una vez seco, sacudí la arena que no se adhirió con un pincel grueso. Para no tener problemas más adelante, decidí pintar la altura de la base con acrílica negra y coloqué una barrera de cinta masking alrededor de toda la base. Para el agua de mar, tomé un recipiente de plástico, mi resina UV y pigmentos azul y amarillo. Vacié una buena cantidad de resina en el recipiente y comencé a teñirla con el pigmento azul, pero yo buscaba un color más cian, así que coloqué una gota de amarillo y comenzó el desastre. Oh my God. ¿Y ahora qué? Esto no me sirve. Así que tuve que preparar más resina azul. Esta vez añadiendo un poco de la resina que quedó mal para que el color no cambiara tan drásticamente. Ya listo, coloqué la resina sobre la base de la figura esperando que todo saliera bien. Y entonces la batería de mi cámara se murió. Así que no pude grabar mientras la curaba con la lámpara UV, pero les muestro una foto. Tuve que curar la resina varias veces y en diferentes ángulos hasta que quedó completamente dura. No fue muy divertido, pero se logró. Además, la textura de la orilla no quedó uniforme por el pegamento de la cinta, pero diría que fue un happy accident porque me encantó el efecto de agua en movimiento que simula. Ahora, para hacer el efecto de espuma, mezclé un poco de bicarbonato de sodio con pintura acrílica blanca y la apliqué en algunas zonas encima de la resina. Ya seco, pinté el nombre de Squirtle con acrílica dorada, igual que Meowth. Para proteger la pintura, apliqué una capa de barniz brillante, incluyendo la espuma sobre el agua. También quise hacer sus ojos más brillantes, pero al parecer no estaban bien sellados porque el color rojo comenzó a correrse en cuanto puse el barniz, así que retoqué las áreas blancas y sellé los ojos correctamente. Ya secó el sellador, volví a barnizar sus ojos. Y con esto finalmente podemos decir que Squirtle está terminado. Han pasado alrededor de 2 años y medio desde que restauré a Meowth, y aunque me gusta mucho cómo quedó, sí noto la diferencia y mejora en mi forma de trabajar de entonces con la de ahora. Aunque en esta ocasión sí hubo oportunidad de detallar los ojos por el diseño del personaje, así que sí hay diferencia entre ambos. Y también me gustó trabajar la resina de una forma diferente a lo que usualmente hago, que es muy poco, pero la idea quedó exactamente como la tenía en mente, así que estoy muy contenta con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué opinan sobre Squirtle? No duden en dejarme sus comentarios. Y también pueden votar por el siguiente Pokémon de la colección a restaurar dejando un comentario, ya sea Charmander, Pikachu o Psyduck. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero traer más proyectos para ustedes muy pronto, así que nos vemos en el próximo video. Bye bye.